segundo vídeo de técnica que vamos a hacer. Vamos a introducir estos dos movimientos del primer vídeo, que serían los desplazamientos laterales con los desplazamientos hacia atrás, que sería el twist, que habíamos dicho. Los vamos a mezclar para conseguir uno de los movimientos más importantes de la danza oriental, que es el 8. Entonces vamos a empezar con los 8. Tenemos que tener claro el dibujito que van a hacer nuestras caderas, que sería como algo parecido a esto, pero sobre el suelo. Es como si mis caderas sobre el suelo fuesen a dibujar ese movimiento. Es un movimiento horizontal, por lo tanto el movimiento horizontal, ¿qué quiere decir? Que mis caderas no pueden subir y bajar, por lo tanto mis rodillas tienen que estar apretadas, no pueden estar flexionadas en ningún momento, ¿de acuerdo? Más adelante, cuando ya tengáis técnica y ya controléis vuestras caderas, yo sí que puedo hacer mi 8 flexionada para hacerlo un poquito más grande, pero ¿qué pasa? Voy a controlar ya el 8. El 8 lo que es importante es que no se levante del suelo. No puedo levantar las caderas, ¿de acuerdo? El movimiento es algo horizontal, por lo tanto tiene que estar pegado sobre el suelo. Todo empieza con un twist. Entonces, si quiero salir con mi cadera derecha, voy a hacer un twist con mi cadera izquierda hacia atrás. Me queda presentada mi cadera derecha delante, que voy a hacer un desplazamiento. Desplazo. Recordamos, yo desplazo empujando mi cadera izquierda hacia adelante. Una vez desplazada, voy a hacer otro twist con mi cadera derecha hacia detrás, completo. Completo hacia detrás. Cuando ya he llegado, vuelvo a hacer lo mismo, otro desplazamiento con mi cadera derecha hacia adelante y vuelvo a repetir con otro twist. Y desplazo y twist, y desplazo y twist. ¿Qué es lo importante de estos ejercicios? Del 8 horizontal. Tenemos que tener claro varias cosas, sobre todo, yo no puedo estar aquí desplazada, venir con el twist e ir viniendo ya hacia el centro, ¿de acuerdo? Los movimientos son dos y muy claros, un twist, un desplazamiento, un twist y un desplazamiento. No puedo hacer un twist con un desplazamiento a la vez, porque si no el dibujito del 8 se me va a emborronar, ¿de acuerdo? También lo importante es lo que dije antes de las rodillas. Si estoy flexionando y levantando las rodillas, esto ya no sería un 8 horizontal porque se está elevando del suelo. Que no quiere decir que esté mal hecho. Hay movimientos que se pueden realizar así, pero ya no sería ese 8 horizontal. El 8 horizontal es algo que estoy en el suelo, rodillitas apretadas, esto muy apretadito, recordamos lo de la pelvis encajada, estiraditas hacia arriba, afinando y realizando mi 8 despacito, de lado a lado y siempre con todo el recorrido. Nos imaginamos que estamos dibujando sobre el suelo. Desplazo, twist, desplazo, twist, desplazo, twist, desplazo, twist. A este movimiento, si lo hacemos a la inversa, sería el 8 horizontal hacia adelante o el 8 horizontal invertido. Nos colocamos, si antes salimos con la derecha, vamos a volver a salir con la derecha, pero ¿cómo lo hago? Hago el twist con la misma derecha. Desplazo en vez de hacia adelante, hacia detrás. Y desde atrás vengo hacia adelante. Una vez delante, vuelvo a desplazar hacia detrás y vengo hacia adelante. Vuelvo a desplazar hacia detrás, vengo hacia adelante, desplazo, vengo hacia adelante, desplazo, vengo hacia adelante, desplazo. Aquí está. Pues nada, ya tenemos nuestro primer movimiento de danza oriental, que es el 8. Recordamos que este 8 lo vamos a machacar muchísimo. Iremos viendo todas estas cositas en sucesivos vídeos.